Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que un par de señores que por su condición física serían las primeras víctimas de una invasión zombie los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre la saga de Return of the Living Dead de Dan O'Bannon, Brian Yuzna y Ken Wiederhorn. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Fernando Sefink y Paquito Rodríguez, su servidor, para conversar sobre una saga de películas de culto que inició en los 80 y que transformaría por segunda ocasión al cine de género zombie. Estamos hablando de la saga del regreso de los muertos vivientes, o su título en inglés, Return of the Living Dead. Todo empieza en 1968, cuando George Romero sorprendió al mundo con una adaptación no autorizada de una novela de Richard Matheson, que además ya tenía versión cinematográfica, conocida como Soy Leyenda. Romero no podía pagar los derechos, su presupuesto ya era extremadamente limitado como para echarse al hombro semejante deuda, así que reescribió todo para que no fueran vampiros o seres muy parecidos a los vampiros los que dominaran el mundo, sino muertos salidos de sus tumbas. Esto fue el inicio de la versión moderna del cine de género zombie. Romero escribió La Noche de los Muertos Vivientes, que se estrenó en 1968, junto con el guionista y también director John A. Russo. Pero terminada la película, siguieron caminos separados. Salomónicamente dividieron a su bebé en dos partes para que cada quien se llevara su pedazo. Russo se quedó con los derechos del título Muertos Vivientes y Romero pudo proseguir como mejor le pareciera su saga de Los Muertos, que siguió con Dawn of the Dead y Day of the Dead y así, todo es. Por eso su saga es The Dead, The Dead. Russo escribió una novela, The Return of the Living Dead, y planeó convertirla en película en 3D dirigida por Tobe Hooper. En ese momento, estamos en los 80s, o sea, del 68 al 80 y tantos. En ese momento, Tobe Hooper ya era el director reconocido, ya había hecho Texas Chainsaw Massacre, incluso ya había hecho Poltergeist. Y bueno, pues cuando contrató o cuando se le propuso a Tobe Hooper dirigir, contrataron a Dan O'Bannon para darle una manita de gato al guión. Dan O'Bannon ya era reconocido porque él fue el guionista original de Alien. Pero resulta que Hooper se desvinculó del proyecto porque iba a hacer una nueva película que se llama Life Force, que se estrenó también en el 85 y que, por cierto, está basada en un guión del mismísimo O'Bannon. Esto le dio la oportunidad al guionista de saltar por primera vez a la silla del director. Aceptó, pero con la condición de que se le permitiera reescribir el guión a su placer para poder diferenciarlo de los filmes de Romero, y cambió sustancialmente la historia. Y aquí empieza lo interesante. Es para mí muy evidente que esta saga está integrada por material derivativo de la famosa Noche de los Muertos Vivientes. Es más, en la primera película hay un montón de referencias abiertamente a la película de Romero, que en este universo se le considera como una película que está basada en hechos reales. O sea, en el universo de Return of the Living Dead, Night of the Living Dead es una película que está basada en hechos reales. Pero el interés de O'Bannon por alejarse de Romero trajo al género elementos que terminaron por convertirse en arquetipos del mismo. Esta
es la primer película que muestra zombies corriendo. También es la primera vez que se retrata a los muertos vivientes como comedores de cerebros, no como comedores de carne humana, y entonando el célebre célebre coro que dice en inglés, brains, brains. Un saludo a mi papá que le encantaba hacer ese sonido cuando éramos niños. Y esto se trasladó a un montón de versiones ya diferentes de zombies, pero yo creo que en este momento la más aferrada o más insertada en el espíritu de los tiempos es la de los zombies de Plantas contra Zombies, el juego de video. Bueno, aquí también se introduce el concepto de un elemento químico del ejército que reanima a los muertos. En la primera película se sugiere que una sonda que viene desde Venus explotó y que su radiación es lo que devuelve la vida a los muertos. Pero fuera de eso, nunca se explica por qué los muertos toman vida. En esta versión, es un químico creado en el ejército con fines bélicos que se sale de control. La cinta de O'Bannon tiene muchas carencias derivadas sobre todo de la inexperiencia del director, pero es una película graciosa que no tiene mayor pretensión y que consigue juntar a un grupo de actores armonioso que mantiene el ritmo y el nivel de la comedia lo suficiente como para no aburrirnos. Hay muchas escenas abiertamente de explotación en las que veremos desnudos. O'Bannon confiesa que él sentía que la película iba dirigida a un público mayoritariamente masculino y que necesitaba poner desnudos, que era lo que se usaba en la década de los 80. Las películas tenían siempre escenas de desnudos para atraer a la audiencia. Es más, uno de los clichés actorales de Jean-Claude Van Damme es enseñar las pompis en alguna escena. Era su cliché porque siempre había que meter alguna suerte de desnudo para los hombres o para las mujeres. Dan O'Bannon dice que pues él pensó que pues que los desnudos iban a atraer al público masculino, que probablemente era el que quería ver películas de zombies. Y se escribió una escena en la que el personaje que se llama Trash, basura, así se llama el personaje Trash, una pseudopunk que fue interpretada por Linnea Quigley, una actriz que ya estaba cómoda con quitarse la ropa en las películas, hace un baile de striptease que la deja totalmente desnuda durante el resto de la película. Cuentan que los productores llegaron a la filmación el día que se estaba rodando esa escena, y pues que se veía con lujo de detalle la bella anatomía de la actriz y pegaron un grito en el cielo porque pues les iban a subir la clasificación de la película. Entonces mandaron a depilar a Quigley, como lo escuchan. De hecho, la actriz dice que esa fue la parte más humillante del proceso, que la depilaran de su zona sexual. Cuando regresó y volvieron a filmar, los productores quedaron horrorizados porque la depilación había producido el efecto contrario. Por supuesto que ahora se veía más. Entonces, el temor era que subieran la clasificación y que de plano no se pudiera comercializar, porque si la subían de R a M o de M a X, la película se moría. Lo que terminaron haciendo fue que en el departamento de maquillaje crearon un parche parecido a una tanga que borraba a las cámaras el contorno del sexo de la actriz, dejándola como una muñeca Barbie.
Al final tuvieron que recurrir incluso a trucos baratos para evitar que su parte frontal fuera demasiado evidente, porque la actriz sufría mucho. Si le daban ganas de hacer pipí, tenían que parar todo, quitarle el parche, ir al baño, volverle a poner al parche. Entonces mejor hicieron uso de estrategias un poco más bobaliconas para que no se viera, pero sus senos y el resto de su cuerpo son paseados en pantalla durante toda la película. Eso no cambió. Irónicamente, el público femenino no se sintió ofendido. La película mostró ser igual de exitosa entre hombres y mujeres. Aparentemente es más fácil alejar a un hombre de la pantalla con desnudos masculinos que a una mujer con desnudos femeninos. Lo que sí nos queda claro es que esta película no habría sido rodada en esta época. No habría pasado ningún control de ética, ni de tolerancia, ni de equidad de género. La película habría sido destruida en esta década. Finalmente, esta cinta, la primera, tiene un final que no parece augurar secuelas. No lo voy a decir por si tienen interés en verla, pero bueno, pues la película tuvo éxito en taquilla suficiente para que se planteara hacer una segunda parte, que en realidad no es secuela. Es más, hay dos actores que repiten el papel como una especie de multiverso. El mismo papel que hacen en la primera lo hacen en la segunda, pero no son en realidad los mismos, porque en la primera película esos personajes se mueren. Entonces, estos no son los mismos personajes, pero son exactamente iguales. La segunda película de plano se descaró y se volvió prácticamente una parodia. El humor sustituye ya por completo al horror. En la primera película, los zombies estaban inspirados sobre todo en las momias de Guanajuato. Esa estética de zombies se les inspiró por las momias de Guanajuato. La segunda película también tiene algunos zombies horroríficos, pero la mayoría de los zombies o de los personajes son más cómicos. Son más cómicos que aterrorizantes. El director de la segunda parte, que fue estrenada en 1988, 3 años después, es Ken Widerhorn, a quien no le encontré trabajos más conocidos, salvo algunos episodios de la serie de corta vida Freddy's Nightmares, una especie de dimensión desconocida, pero que utilizaba a Freddy Krueger como el presentador. Y bueno, pues este director prefirió expulgar la película de sexualidad y gore y se fue más por la comedia slapstick, por el chistorete fácil. La verdad es que yo la disfruté mucho de niño. De niño era mi favorita, pero ahora de adulto sí me doy cuenta de que precisamente busca ampliar el público, traicionando un poco la estética de la primera y presionando un fuerte botón de reset para seguir un camino muy diferente al de O'Bannon. En fin, me gustó más porque era yo un niño de 10 años y me daba mucha risa. Por eso me gustaba más. Pero es una película que sí, definitivamente está completamente fuera de género. Hay otras 3 películas más en la serie. La tercera fue dirigida por Brian Yuzna, que es conocido entre el público conocedor como el director de Reanimator. Reanimator es del 85 también. Pero la cuarta y la quinta películas, que fueron dirigidas simultáneamente en 2005 por un director neozelandés desconocido llamado Ellory El-Kayem, de quien solo conozco una película, y de hecho esa sí la recomiendo, que se llama Eight-Legged Freaks, el ataque de las arañas gigantes. Pero pues esas películas yo ya no las vi, no las pude encontrar. La tercera la vi hace varios años, pero la 4 y la 5 de plano no las he podido ver. No están disponibles en ningún servicio de renta por internet. Son del 2002 estas 2 películas. Y pues la verdad es que estas ya no son dignas. O bueno, no, la verdad es que no las vi, pues entonces no puedo ni siquiera decir que no son dignas. Son películas más bien parecen películas para televisión, hasta donde he podido ver. Y voy a detener aquí mis comentarios para reservar algo para mi segunda participación
Y para darle voz a Fernando, mi compañero, que él tiene mucha información, sobre todo de las películas posteriores y que va a poder enriquecer este programa. Fernando, ¿tú cómo viviste esta película? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Yo viví esta película de una manera bastante confusa, porque yo tendría unos 15 años cuando tendría yo unos 15. No, no es cierto, perdón. Me voy a remontar a mi infancia. Yo estaba niño cuando fui con mi papá al videoclub y vimos una caja que decía La Noche de los Muertos Vivientes 2, así literal, La Noche de los Muertos Vivientes 2. Y tenía la portada del Regreso de los Muertos Vivientes 2, pero no era ni La Noche de los Muertos Vivientes 2, porque esa película se llama Dawn of the Dead, ni era El Regreso de los Muertos Vivientes 2, a pesar de que tenía su portada. Era El Regreso de los Muertos Vivientes 1, la película de la que estamos hablando en este capítulo, es decir, la película central de este capítulo. Es decir, era como las aguas del Chavo del Ocho que eran de limón, pero parecían de tamarindo y sabían a Jamaica. Así era esa caja. O sea, te decía que era la secuela de Romero. Te decía que te ponían la portada de la segunda del Regreso de los Muertos Vivientes, pero resultó ser la primera. Entonces, para mí fue muy confuso porque ya cuando tenía yo como unos 15 años, en el canal 11 del Politécnico pasaron La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. Entonces yo feliz que había visto yo en la guía de televisión que iban a pasar esa película, era mi oportunidad de verla por primera vez, pues la sintonicé, creo que hasta la grabé y ya disfruté por primera vez La Noche de los Muertos Vivientes, una joya, para mi gusto, un peliculón de terror de George A. Romero. Y después me fui a estudiar un semestre de la prepa a Estados Unidos en un pequeñito pueblo de Colorado. Y debo decir que el momento más feliz de mis primeros días en Colorado fue cuando entré al videoclub del pueblito y vi la sección de terror y estaba retacada de películas. Creo que esto ya lo conté en este podcast. Estaba retacada de películas de terror que yo nada más había leído sobre ellas en la revista Fangoria que compraba yo en Sanborns, en el DF. eh, pero que no sabía, no las sabía, no, aquí en México no había manera de conseguirlas. Entonces me volví loco las primeras semanas en Colorado rentando películas de terror. Y una de ellas fue, por supuesto, El Regreso de los Muertos Vivientes, Return of the Living Dead. Y cuando la puse, me di cuenta que ya la había visto, que fue la película que vi de niño con mi papá, de la mujer que se desnudaba en el cementerio. Y entonces yo dije, pues que esa no era la 2. O sea, ahora yo la renté clarito, me acuerdo que decía 2. Y ahora veo, incluso hasta le dije a Paquito hace unos días, le dije, oye, esa no era la 2. Y me dijo, no, es la 1. Entonces apenas hace unos días se me aclaró toda esa confusión que traía yo desde la preparatoria. Cuando renté en Colorado la primera película y yo decía pues que se suponía que esta era la segunda. Bueno, el caso es que no me importó, la disfruté muchísimo. Está muy divertida. Bueno, y después recuerdo que con nuestro amigo Alejandro Borduín, que ya participó hace 3 años, participó en este podcast, él y yo rentamos la noche de los, perdón, rentamos El Regreso de los Muertos Vivientes 2, Return of the Living Dead 2. La rentamos aquí en Jalapa y la vimos
Y recuerdo el cameo de Michael Jackson, es decir, cuando sale una especie de Michael Jackson bailando, zombie, por supuesto, como en su cortometraje Thriller, dirigido por John Landis. Y eso es lo único que recordaba de la 2. Cuando esos segunditos que sale Michael Jackson, si ustedes lo buscan en YouTube, seguro lo encuentran. Ponen Return of the Living Dead Michael Jackson y sale. Eh, y entonces yo me quedé totalmente confundido, pensaba que la película de la mujer que se desnudaba era la de Michael Jackson, es decir, pensaba que era la 2, hasta que Paquito hace unos días me sacó de mi error y me dijo y me hizo ver que son diferentes. Pero bueno, ya estuvo bueno de anécdotas personales. Yo sobre la primera película, debo decir que me parece muy interesante, o sea, el hecho de que George Romero y John Russo hayan hecho esta división, que uno haya dicho, uno se haya quedado con los derechos de hacer las secuelas de Night of the Living Dead, pero sin poder ponerles el término Living Dead, y el hecho de que el otro se quedó con el derecho de ponerle Living Dead a los títulos, pero no podía hacer secuelas de esas películas. Y como nos dice Paquito, entonces lo que decidió hacer es que la película de George Romero existe en el universo dramático de Return of the Living Dead y existe, y los personajes la mencionan y dicen, eso que sucede en la película, que tú ves en la película de George Romero, es real, no es ficción, está basado en un hecho real. ¿Y por qué? Porque unos militares hicieron estos compuestos químicos y salió mal la cosa y se regó y se reanimaron los muertos y ahora quieren comer cerebros, ¿no? Me pareció muy interesante cómo lograron hacer una comedia, una parodia a partir de esta división de derechos de autor. Y cómo, en efecto, como dice Paquito, se fueron por otro camino, ¿no? O sea, es una comedia punk, según me parece que fue, no, fue el crítico Stephen Holden, la llamó una comedia punk mordaz. Y sí, yo creo que eso es lo que es, ¿no? Es una comedia punk mordaz, muy divertida, muy chistosa. Yo recuerdo una escena en la que hay un cadáver dividido en bolsas de basura. Entonces sus miembros sus extremidades están divididas en bolsas de basura, pero todas las bolsas de basura se están moviendo. Es decir, el cerebro le está mandando la orden a distancia, o sea, sin siquiera estar pegados físicamente los miembros, el cerebro les está mandando la orden de moverse y se mueven. Eso me parece muy interesante, o sea, me parece que lograron hacer algo verdaderamente divertido. John Russo y Dan O'Bannon, que es un buen pues guionista, es decir, es decir, fue el guionista de Alien, ni más ni menos, como nos dice Paquito. Pues claro que es un buen guionista, ¿no? Y John Russo, que fue el co-guionista de La Noche de los Muertos Vivientes. Entonces, creo que se juntó un buen equipo de trabajo, lo cual yo no pienso que haya sucedido en la segunda película. Yo la segunda la recuerdo vagamente, pero no la recuerdo tan divertida. La recuerdo más bien un poco sosa, un poco aburridona, sin mucho chiste. Ese es mi recuerdo, pero la tercera, como bien dice Paquito, fue dirigida por un director ya famosón en el género de terror de serie B, que fue Brian Yuzna, que trabajaba junto con Stuart Gordon, otro maestro del terror. Hoy en día, digamos que son del equipo, que son de la banda, de la pandilla de maestros del terror de Mick Garris, tanto Stuart Gordon como Brian Yuzna, los creadores de Reanimator y de la novia de Reanimator,
Entonces, Brian Yuzna dirige el Retorno de los Muertos Vivientes, parte 3, y hace una película que a mi parecer es la mejor de la trilogía original, porque creo que se le nota el dinero, ese dinero está bien utilizado. eh, el gore, los efectos gore están muy bien. eh, Hay una historia de amor, es una película romántica. Yo la he visto como unas 3, 4 veces. Es más, también esa fue otra de las películas que renté en Colorado porque aquí nomás no había manera de verlas y la vi allá en mi estancia, la vi unas 3 veces porque me parecía muy divertida, e incluso hasta conmovedora. No sé si a lo mejor estoy romantizando el recuerdo, pero hasta recuerdo porque es una historia de amor de una mujer zombie con un ser humano y hasta la recuerdo un tanto conmovedora. Pero bueno, voy a guardar mis comentarios de las siguientes películas para mi segunda participación. Con esto te devuelvo el micrófono, Paquito. Muchas gracias, Fer. Oye, muy interesante. Pues sí, fíjate que yo estas películas las vi de niño. En mi mente, yo las vi en el cine. Yo las recuerdo haber visto en el cine, pero es poco probable. Aunque mi papá sí nos llevaba a ver películas de terror. Mi papá era muy aventado y dijo, sí. Y a mí la verdad es que me traumatizaban, yo las veía de espaldas, pero me gustaba ir, y algo tengo ahí yo de masoquista. El caso es que yo no estoy muy seguro de haberlas visto en el cine, pero lo recuerdo así. Lo que sí es verdad es que si las tuve en video y después costó mucho trabajo conseguirlas en DVD. De hecho, creo que en DVD no las tengo porque son difíciles de conseguir. Esta vez para prepararme para el programa, las encontré en Amazon Prime. La uno se puede ver sin suscripciones especiales. No es cierto. La uno está en el canal MGM, que como ya dejé Netflix porque me empezaron a querer cobrar la cuenta de mi mamá, pues me quedó un poquito de dinero y pude pues, pagar MGM y ya que me sale como en 50 pesos y tiene muy buenas películas. Yo recomiendo mucho pagar ese canal de MGM, sobre todo si les gustan las películas de los 80s y 90s, porque ese es lo grueso del catálogo. La segunda la tuve que rentar y no está subtitulada en español, pero gracias a Dios mi esposa, por buena influencia mía, ha estado mejorando en su inglés y si le pongo subtítulos en inglés ya les entiende perfecto. Pero la verdad es que a mí se me hace mala fe que te renten una película en una plataforma y que no tenga subtítulos en español. Lo cierto es que la 3 no la encontré ni así. Y la 4 y la 5 ni se diga. Entonces, siguen siendo películas de culto. Finalmente, a mí me parece que lo que destaco de estas películas es que utilizan el humor, metieron el humor en el género y a grandes rasgos lo hicieron bien. Las ideas, sobre todo las ideas de O'Bannon, se quedaron, permanecieron en el género. Por ejemplo, en The Walking Dead, los muertos reviven por un experimento militar. Eso es algo que se deben a O'Bannon. O'Bannon fue el que metió esto del experimento militar. En otra película, un poco, bueno, aunque no son zombies, son más bien infectados, pero en la serie de 28 Days Later, que en México se llama Exterminio, pues también son experimentos militares. Otra es que los zombies que corren surgen de esta película. Eso yo no lo sabía y es verdad. Yo no sé si en alguna película anterior haya ocurrido. Según lo que yo investigué, esta es la primera vez que se ve un zombie correr, pero me llama la atención que se ve muy natural en la película y tiene un poco de sentido con los muertos recientes, ¿no? Muertos que todavía tienen todos sus músculos para moverse.
Y finalmente también mete un elemento interesante al mística, porque los muertos de Romero pueden acceder a sus recuerdos. Hay en películas posteriores experimentos, creo que es en Day of the Dead, donde hacen experimentos que demuestran que los zombies conservan aún algunos recuerdos y pueden lograr cierto nivel de autonomía. En las películas de Dan O'Bannon, los muertos tienen total control de sus recuerdos y le preguntan, interrogan a un muerto por qué quieren comer nuestros cerebros y ellos les dicen porque detiene el dolor de estar muerto. O sea, estar muerto en vida o estar vivo en un cuerpo muerto es doloroso y comer sesos aminora ese dolor. Me parece interesante también que ponen un nuevo problema, porque en Noche de los Muertos Vivientes, y esto se volvió un cliché muy poco creíble, tienes que pegarle un balazo o destruir el cerebro del zombie para que ya no se pueda mover. Así es en muchas otras versiones, por ejemplo en las de Walking Dead. Pero llega un momento en que todos los seres humanos se vuelven unos superaces de la pistola y a 20 metros de distancia pegan un headshot sin ninguna dificultad. Y eso es lo que a mí me rompe la credibilidad. En esta película, tú le puedes cortar la cabeza y el muerto seguirá animado porque está muerto. Es decir, si es un químico que le devuelve a la vida a los cadáveres con cabeza o sin ella, los cuerpos se reanimarán. Es más, en la primera película puedes ver perritos partidos a la mitad que están reanimados. El asunto es que entonces, ¿qué haces con ellos? Pues los quemamos, dicen. Pues las cenizas regresan en forma de lluvia y reviven más muertos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Las balas no sirven, quemarlos no sirven. En la segunda encuentran la solución. Electrocutarlos parece ser la única manera de destruirlos sin reactivar el químico la trioxina, creo que se llama. Entonces, eso se me hace bien interesante porque te pone un problema más aún. O sea, el zombie ya es peligroso, pero ahora es más peligroso porque no puedes de matarlo porque ya está muerto. Entonces, para reanimarlo, tienes que encontrar una manera que no propague el virus. Dije que no iba a hacer spoilers y si ustedes no quieren spoilers, adelántenle 5 segundos. Al final de la primera película, la solución es una bomba atómica, porque no hay de otra. No hay manera de detenerlo. Entonces, bueno, ya si le adelantó usted, aquí se acabaron los spoilers. Y bueno, pues termino mi participación final. Esta sí es mi participación final, no me he equivocado todavía. Y saludando a los sospechosos comunes, a esas personas que nos han seguido a lo largo de 100 episodios de podcast. Somos muy, muy contentos, amigos que conozco en persona, otros que no. A todas esas personas que nos han estado escuchando, les agradezco muchísimo. Le dedico este programa, como siempre, a mi hijo Mario, a quien algún día espero le parezca entretenido escuchar a su papá cuando era joven. Y bueno, cuando era menos viejo. Y también a mi esposa Carolina, a quien debemos este programa porque nos da este tiempo para poder grabarlo, para poder editarlo y para poder subirlo. Le devuelvo el micrófono a Fernando para que nos haga su segunda participación. Muchas gracias, Paquito. Yo quisiera hablar sobre la segunda, perdón, sí, sobre, digamos, como el segundo aire que agarró esta saga, porque por mucho tiempo fue una trilogía, y así como también las de George Romero, por mucho tiempo fueron una trilogía, La Noche de los Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos y El Día de los Muertos, hasta que George Romero se animó a hacer Land of the Dead, La Tierra de los Muertos, que me parece un peliculón, y después Romero haría un reboot
que no recuerdo cómo se llama, pero que está chafísima, está muy mal hecho, muy mal actuado, muy, híjole, no tiene imaginación, no tiene presupuesto. Es un reboot independiente porque lo hizo por cuestión de derechos comerciales, porque cuando Romero hacía películas estas eran financiadas por estudios, entonces el estudio le pagaba a él por su labor de guionista y director, pero él no conservaba los derechos comerciales, los derechos de explotación, mientras que cuando hizo su saga independiente, después de La Tierra de los Muertos, pues él recuperó los derechos de la saga o creó sus nuevos derechos. Pero hizo películas que sinceramente a mí, después hizo otra con mucho más dinero, que no recuerdo cómo se llama, pero que es como western, como de los vaqueros. Ahorita les doy el dato, pero de Return of the Living Dead, sí les puedo hablar de la 4 y la 5. Estas películas, Return of the Living Dead 4 y 5, las produjeron mucho después, las hicieron en Europa del Este, en Ucrania y en otros países de Europa oriental. Pero son películas para mi gusto muy, híjole, muy X, por decirlo de una manera muy coloquial. Es decir, son películas sin alma, desangeladas. Yo ya ni podría recordar la trama de esas películas, pero sí las recuerdo bastante desangeladas, es decir, no tenían, ya no tenían la chispa que tuvo la trilogía original de Return of the Living Dead. Les doy el dato de las películas que hizo George Romero eh, eh, después de trabajar con estudios, después de haber hecho Land of the Living Dead, hizo una película que se llama El Diario de los Muertos, Diary of the Dead, que es la que les platicaba yo, que me parece un total desacierto, porque pues sí es una película independiente con muy poco dinero, pero híjole, o sea, realmente las actuaciones y la historia y todo me resultó malo. Y después hizo Survival of the Dead. La survival, el sobre la supervivencia de los muertos, que esa es la que tiene ya un poco más de lana y que es como un western moderno. Se desarrolla en un pueblito de los Estados Unidos como muy rural, es una cuestión muy de vaqueros, y eso me pareció interesante, pero también desangelada. Entonces, pues yo lo que podría decir es que eh, yo me quedo con con la primera de Return of the Living Dead, con la tercera de Return of the Living Dead. La segunda tendría que volver a verla, pero también recuerdo que no me gustó mucho, y me quedo con la tetralogía de los muertos que de George Romero. Esas sí se las recomiendo ampliamente. Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead y Land of the Dead, cada una hecha en una década diferente. La primera en los 60, la segunda en los 70, la tercera en los 80 y la cuarta en la primera década del siglo XXI. Entonces, es impresionante cómo George Romero le dio continuidad a su saga a lo largo de las décadas. Pues pero pues si tienen la suficiente curiosidad para ver las de Return of the Living Dead de la 1 a la 5, pues también creo que pues vale la pena, aunque creo que vale muchísimo más la pena si vamos a entrar en temas de películas de zombies y de comedias de zombies específicamente, pues yo eh, antes que antes que las secuelas de Return of the Living Dead, pues la película que siempre recomiendo es esta película neozelandesa dirigida por Peter Jackson, cuyo nombre original era Brain Dead, muerto del cerebro,
pero después aquí en Estados Unidos la trajeron con el nombre de Dead Alive. Y tiene esos dos nombres, Brain Dead o Dead Alive, y es la tercera película de Peter Jackson realizada allá enteramente en Nueva Zelanda. Una obra maestra de la comedia gore, a mi parecer, y del cine de zombies, ¿no? Muy chistosa, muy bien hecha, y aparte de los efectos especiales, la dirección, la narrativa visual de Peter Jackson, se las recomiendo ampliamente. Y bueno, después de toda esta... de todos de cubrir más o menos una cierta vertiente del cine de zombies, pues yo con esto despido mi segunda participación. También le mando un fuerte abrazo a nuestra productora ejecutiva, Carolina, que es la que nos brinda el tiempo para hacer este podcast. También un agradecimiento a Paquito por dedicar él mismo el tiempo para realizar este podcast, y por supuesto un agradecimiento y un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando por haber destinado su tiempo y atención hacia nosotros, porque pienso que el tiempo y la atención es lo más valioso que un ser humano le puede dar a otro. Y con esto me despido. Mario, el hijo de Paquito y Carolina, y gracias, Paquito. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo ya despedí, ya me dediqué este programa a Mario y saludé a los sospechosos comunes de siempre. Solo quiero agradecerles por haber estado un tiempo más con nosotros. Esto fue Sin Esperanzas. Hoy hablamos de The Return of the Living Dead. Tenemos ya varios episodios. Creo que este es el episodio 21. Si me falla un poco la numeración, no se espanten. Creo que ya estamos en el episodio 21. Les recuerdo, me parece importante que recuerden que estamos también en Facebook, en Spotify, en YouTube, en cualquiera de esas tres plataformas, y les pedimos encarecidamente que nos comenten. Hay algunas personas que ya de ley nos comentan en todos nuestros videos y se los agradezco muchísimo. Espero que se sigan uniendo a ellos y que nos pongan comentarios, porque para nosotros es importante saber qué opinan, que participen, que esto se vuelva circular. Bueno, esto fue Sin Esperanzas y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!